Большое спасибо. Коллеги, вопросы? Господин Разумовский, пожалуйста. Muchas gracias, colegas. Sus preguntas, señor Razumovsky, por favor. Muchas gracias, estimado señor ministro, por su presentación. Tengo una pregunta sobre la administración de Biden. Usted ha contado mucho interesante sobre las administraciones anteriores de Estados Unidos, pero me interesa qué opina sobre Biden también. Porque, por un lado, hemos escuchado muchas señales negativas en el curso de su campaña electoral. Sabemos que Biden no es tan duro y no escala tanto la situación como el señor Trump. Y va introduciendo ciertas exclusiones en el régimen de sanciones. Y tiene otra ventaja ante Donald Trump, porque Trump no conoce nada y no siente a América Latina. Biden entiende mucho mejor lo que está pasando en la región y las reglas de juego que son comunes para América Latina. Pero al mismo tiempo entendemos que es un político del sistema quien no puede a solas cambiar el modus operandi de Estados Unidos, de Washington. Pues nos gustaría saber qué opinión tienen ustedes de la administración de Biden. Ya están casi un año en el poder. Si es más fácil negociar con ellos, si hay una esperanza de llegar a un diálogo más constructivo. Sabemos que pronto tendrán elecciones y una gran parte de oposición está dispuesta a participar en esas elecciones. ¿Puede eso contribuir a las relaciones con Washington? Gracias. Interesante pregunta. Yo creo que lo importante a decir acá es que nosotros estamos empeñados en tener buenas relaciones con cualquier gobierno. Y aspiramos a tenerlas siempre basadas en el respeto a la soberanía y en el respeto a un trato entre iguales. El gobierno de Venezuela aspira a tener relaciones con el gobierno de los Estados Unidos como iguales. El presidente Nicolás Maduro felicitó el triunfo del presidente Biden. Nosotros no tenemos nada que decir sobre la decisión del pueblo norteamericano en quién es o no es su jefe de Estado y de gobierno. Nosotros no interpretamos el sistema electoral de ese país o de ningún otro país. Por eso exigimos ese mismo respeto a cualquier país sobre Venezuela y especialmente en este caso al gobierno de los Estados Unidos. Que si aspiramos a tener una mejor relación con el gobierno del presidente Biden, por supuesto que sí. Claro que quisiéramos tener la mejor relación con el gobierno de los Estados Unidos. Somos países vecinos, somos históricamente aliados comerciales. Hemos sido por mucho tiempo, ha sido por mucho tiempo Estados Unidos el principal socio comercial de Venezuela. Estamos en la región. Ojalá que ellos puedan entender que Venezuela es un Estado soberano, que somos los descendientes del libertador Simón Bolívar, orgullosos de la fuerza con la cual hace 200 años expulsamos de nuestra tierra a uno de los imperios más poderosos de aquel momento. Nosotros no tenemos temor a ningún poder imperial sobre nuestra tierra, pero tampoco estamos por ahí diciendo que vamos a atacar a nadie. Lo que le quiero decir con esto es que lo que buscamos es una relación de respeto, de entendimiento, en relación de igualdad, en relación de un gobierno soberano y de un país soberano a otro país soberano. Nosotros, y lo ha dicho el presidente una y otra vez, insisto, mis manos abiertas, mis brazos abiertos para relacionarme y tener comunicación y contacto con el gobierno de los Estados Unidos como lo que somos, miembros de
la comunidad internacional, la comunidad de las naciones, como Estado soberano. Decía hace rato, o en estos días, que participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York hace pocas semanas, estábamos sentados a pocos pasos del puesto de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros participamos como iguales en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No hay ninguna razón para que nos veamos de distinta manera. Esa debería ser la dinámica de acercamiento y de entendimiento. Deberíamos poder dialogar en el respeto de iguales y en el respeto a nuestros pueblos. Nosotros reconocemos a ese pueblo como el heredero del empeño de independencia de George Washington, y nosotros somos los herederos del empeño de independencia del libertador Simón Bolívar. Somos pueblos heroicos, somos pueblos de grandeza, somos pueblos de lucha por la libertad. No somos mejores unos que otros, somos pueblos de lucha y de grandeza por la libertad. Debería ser fácil que nos entendiéramos si la base del entendimiento respeta esa historia que es parte de nuestro ADN y se entiende como lo construye la Sociedad de las Naciones y los principios del entendimiento, que somos iguales en términos de ser Estados soberanos y en términos y frente al derecho internacional. A partir de allí podemos tener unas relaciones buenas, constructivas, productivas, sanas, que es la que queremos tener. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, lo repito, bienvenidas las empresas norteamericanas a hacer negocios en Venezuela. Bienvenidos los inversionistas norteamericanos a hacer negocios en Venezuela, los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, las empresas de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros no perseguimos, ni sancionamos, ni acusamos a ninguna autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos deben desmontar esa dinámica contra las autoridades, contra el gobierno y contra el pueblo venezolano. En esa ruta seguramente podríamos avanzar una mejor relación. Y cualquiera esperaría que un presidente que ha sido vicepresidente, que un presidente que es un político profesional, que un presidente que es un hombre que su pueblo ha reconocido y le ha entregado el mandato de ser la máxima y la más alta autoridad de gobierno, pueda entender que este pueblo quiere, este pueblo me refiero a Venezuela, y este gobierno quiere tener un diálogo constructivo con ese gobierno y con ese pueblo. Nosotros respetamos y admiramos al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y quisiéramos que el gobierno de ese país respetara al gobierno de Venezuela y se sentara como iguales con el gobierno de Venezuela. Eso sería lo ideal, yo creo que a lo que aspiramos todos para entendernos, para congeniar, para avanzar. Eso sería en beneficio de todos. Y eso sería lo que se relaciona con una ruta histórica de buena comunidad, de buena vecindad, y no lo contrario. Venezuela es un país amigo, es un país de integración, de cooperación. Los ejemplos los di antes, son miles, son muchos, nadie los puede negar. No se puede tapar con un dedo todo lo que ha hecho el gobierno bolivariano en solidaridad, en apoyo, en cuidado. Nuestro trabajo como actor de la comunidad internacional siempre va en favor del entendimiento, del encuentro. Sea cuando estuvimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente, sea cuando presidimos en el Movimiento de los Países No Alineados, o sea desde nuestra participación activa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o en la CELAC, o en Petrocaribe, o en UNASUR, o en ALBA TCP. Nosotros aspiramos que eso sea reconocido, porque es el deber ser, es lo obvio, es lo que existe. Lo demás son ilusiones y engaños para abusar de la audiencia, para abusar de los ciudadanos de su país y del resto de la comunidad internacional, engañándolos, diciendo cosas que no son ciertas. Yo estoy convencido que
Los pueblos pueden ayudar a que se desmonte desde el nivel y las autoridades de gobierno que tienen una actitud equivocada esa ruta. Y en la medida que eso vaya sucediendo y que desaparezcan decretos que nos acusan de amenaza inusual, que se desmonten decisiones unilaterales de imponer sanciones o medidas coercitivas de manera ilegal, podemos entendernos y trabajar en conjunto para un mayor futuro. Y Venezuela y los Estados Unidos podrían liderar juntos una dinámica más productiva y de mayor beneficio para nuestros vecinos, para los países de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Somos potencias históricas en el orgullo de ser constructores de independencia y de soberanía, tanto Venezuela como los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo creo que si pensamos en eso, no debería haber otra mejor manera de entendernos que recordar ese trabajo y construir hacia el futuro. Además de lo que ya sabemos, tenemos recursos ingentes que son también importantes para aquella economía. Venezuela puede abastecer los requerimientos energéticos de ese país tanto como los de la República Popular China o la India. Tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero también tenemos mucho gas natural. Es decir, y no quiero insistir en esa sola ruta porque esa no es la única, el entendimiento en los pueblos, los valores históricos, los principios ciertos de ser bolivariano, creo que nos acercan a podernos entender entre los pueblos. Y eso debería permear a las autoridades de gobierno para que no sigan insistiendo en una equivocación, que es acusar a Venezuela de una amenaza. Hay que exigir al gobierno de los Estados Unidos que si quiere ser más responsable, desmonte toda esa ruta de sanciones y de decretos, de declaraciones de Venezuela como una amenaza para que podamos entendernos mejor y avanzar hacia un futuro que va a ser más bueno para todos en la región, más bueno para Norteamérica, más bueno para Sudamérica, más bueno para el Caribe, más bueno para Centroamérica y desde allí también para el mundo, que eso es lo que nosotros queremos. Y sin duda alguna los buenos ciudadanos norteamericanos eso es también lo que quieren. Спасибо большое, господин министр. Muchísimas gracias, señor ministro. Debido a las limitaciones por pandemia, no todos los participantes pueden estar presentes en persona. Por eso hay preguntas que se nos hacen por la internet. Hay dos preguntas por parte de la revista rusa Vida Internacional. Las dos tienen que ver con su rueda de prensa de ayer. La primera pregunta es, ayer, después de las negociaciones con el señor Lavrov, usted ha dicho que espera la ayuda rusa en la lucha contra las medidas unilaterales coercitivas. ¿Podría contarnos, por favor, qué tipo de apoyo necesita Venezuela en este sentido? Y la segunda pregunta es por parte de esta misma revista. Usted ha dicho ayer también que la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos no puede sino afectar las negociaciones con la oposición. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué más tiene Venezuela previsto hacer después de la detención de la extradición de Alex Saab? Esas son las dos preguntas. Sí, el trabajo que estamos haciendo, el canciller Lavrov ayer dijo que Rusia estaba comprometida con Venezuela en el rechazo de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en base al respeto de los principios de la comunidad internacional. La comunidad internacional, como lo dije antes, ha diseñado una ruta que además es un Estado de Derecho internacional. Un Estado de Derecho internacional para que las naciones civilizadas, como debemos entendernos, evitemos un desencuentro ulterior que nos lleve a una guerra mundial. Aunque no necesariamente nos preocupa es la llegada a una guerra mundial. Cualquier guerra, cualquier amenaza, cualquier desestabilización en contra de la paz y de la tranquilidad es un peligro que debemos evitar, por menor que sea o se considere. Ya no me refiero a una eclosión universal, sino un desencuentro
menor. Eso hay que evitarlo y para eso los estados y las naciones y los pueblos civilizados crean toda una serie de instancias, instituciones y textos y documentos y leyes y convenciones internacionales para evitarlo. Bueno, lo que hace el gobierno de Rusia, y que le agradecemos mucho, es apoyar la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, rechazar permanentemente la violación de los principios internacionales de la comunidad, los principios de la comunidad internacional, abocarse a la promoción y defensa del derecho internacional y por ende rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Esa es la mayor defensa que puede hacer Rusia, la Federación de Rusia, de Venezuela y de los otros países, muchos que están afectados por medidas coercitivas unilaterales. Y en eso trabajamos en conjunto, como iguales. Lo hacemos en las Naciones Unidas en Nueva York, así como nos defendemos de la pretensión de imponer rutas equivocadas y violatorias en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y etcétera, etcétera, en todos los encuentros multilaterales, sea en Viena o en La Haya o en París UNESCO o en FAO Roma, lo hacemos. Rusia y Venezuela tienen una misma dinámica que es basada en principios, por eso congeniamos, por eso nos entendemos, porque lo que estamos haciendo es defender los principios de la comunidad internacional, el derecho internacional, la promoción de la Carta de las Naciones Unidas, y eso excluye implícitamente la legalidad de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, el rechazo contundente al unilateralismo y la defensa del multilateralismo. Eso es, y esa es la mejor manera de que Rusia ayude no solo a Venezuela, sino a la comunidad internacional. Y lo está haciendo. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a Rusia por ese empeño, como Estado responsable, como gobierno serio, como actor fundamentalísimo de la comunidad de las naciones. De una manera responsable, seria, contundente, profesional, con toda la capacidad y con toda la fuerza que tiene esta nación, no tengo que describirla, se empeña en participar como uno más, igual a todos, para promover un destino compartido, serio y digno de las naciones, del mundo. La otra pregunta era sobre Alex Saab. Bueno, mire, Alex Saab es un embajador venezolano, que es nuestro embajador ante la Unión Africana en Etiopía. El documento de identidad del embajador Alex Saab es un pasaporte diplomático venezolano. Cuando él fue detenido ilegalmente en Cabo Verde, se violó su inmunidad diplomática, se violó el derecho internacional, se violan los preceptos ciertos de la comunidad de las naciones. Es la primera violación y la estábamos atacando desde ese primer día, defendiendo a un embajador de Venezuela que fue detenido ilegalmente en Cabo Verde. Pero luego, no conforme con eso, un día antes del cuarto encuentro de las rondas de negociaciones en la Ciudad de México entre el gobierno de Venezuela y la oposición radical o extrema, los grupos políticos en la Ciudad de México, los Estados Unidos va a un Estado independiente y soberano y secuestra al embajador Alex Saab y se lo lleva al territorio norteamericano para allí ilegalmente, nuevamente, juzgarlo y aplicarle una serie de castigos o de sanciones o de juicios o de acusaciones para llevarlo a un juicio. Eso es una cadena de violaciones, una cadena de irregularidades legales y procedimentales en contra de un diplomático venezolano en un país extranjero y por la imposición de un tercer país. Es una vergüenza a los ojos de todos en la comunidad internacional. Rusia también lo ha denunciado. Su portavoz oficial lo ha dicho públicamente. Han denunciado
primero la detención ilegal del embajador Alex Saab en Cabo Verde y después el secuestro de los Estados Unidos del embajador Alex Saab, detenido ilegalmente en Cabo Verde y llevado ilegalmente y secuestrado a los Estados Unidos de Norteamérica el día anterior de la cuarta reunión de la mesa del diálogo del gobierno nacional con la oposición en la Ciudad de México. Eso afecta el diálogo. Los diálogos tienen una dinámica, tienen un ritmo propio. Y las partes van decidiendo cuál es el ritmo y cuál es la dinámica. No hay un protocolo establecido, no hay una ruta decidida para un diálogo entre partes que pretenden acercarse en una mesa. En este caso, una mesa que facilita Noruega y que se celebra en la Ciudad de México, nuevamente gracias al empeño del presidente López Obrador, que nos permite reunirnos en su ciudad capital. Pero ese diálogo puede ser afectado por elementos externos al propio diálogo. Secuestrar a un miembro de la mesa del diálogo es no una tontería, sino una afectación inmensa del proceso del diálogo. Imagínese usted, qué locura, qué barbaridad. Un miembro que debe estar participando en un proceso de diálogo no solamente está ilegalmente detenido en un país X, en este caso Cabo Verde, sino que además es secuestrado por un país tercero, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y se es llevado a ese país. Es muy difícil en circunstancias como esa que el diálogo no se afecte, que una mesa de diálogo no se afecte. Ahora, ¿que eso signifique que el diálogo desapareció? No, eso no debe pensarse nunca. Eso es el discurso de aquellos que quieren decir que no hay solución en Venezuela, no hay deseo en dialogar, no hay una convicción cierta del gobierno para resolver una diferencia. Ya la convicción está verificada desde el momento que el gobierno nacional, que el gobierno legítimo de Venezuela, que el gobierno que preside el presidente Nicolás Maduro, acepta sentarse en una mesa de diálogo en la Ciudad de México con la oposición radical. Esa posición que vive en la ciudad de Washington, esa posición que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, esa oposición que invade la embajada de Venezuela en Washington, que son tomistas, que son unos invasores, esa oposición que tiene casos legales en Venezuela y decide estar fuera del país para evadirlos. El gobierno venezolano, el gobierno nacional, el gobierno legítimo, el único gobierno del presidente, que es el del presidente Nicolás Maduro, se sienta con esa posición simple y única y llanamente y profundamente en la convicción de buscar soluciones a los venezolanos, en la convicción de congeniar inclusive con los más extremos opositores en una ruta de solución, en una ruta de calma, en una ruta de tranquilidad. Y los trae desde su posición disociada de ataque, porque están en el exterior pidiendo injerencismo extranjero, y los trae a la mesa de diálogo para convencerlos de que lo que hay que hacer es hablar entre venezolanos para solventar las situaciones que nos parecen que debemos solventar, las que sean, las que no les gustan, las que debemos mejorar. Los trae, los aleja del injerencismo extranjero, de la guerra, de la muerte, de los riots on the street, de la guarimba en la calle, y los invita a una mesa de diálogo para escuchar su disensión, su preocupación y construir una ruta de soluciones. Imagínense ustedes que los opositores al gobierno del presidente Putin se fueran a, no voy a nombrar un país, pero dígame un país que pueda ser muy difícil para ustedes que un opositor se vaya a decir, ayúdenme a acabar con el gobierno del presidente Putin porque está haciendo esto y aquello mal. Son traidores a la patria, son enemigos del país.
Es muy difícil congeniar con actores de esa manera, ¿no? Eso es algo imposible de pensar. Imagínense que el jefe de la bancada opositora en los Estados Unidos, de la bancada republicana, viaje a un país X a pedir que hay que tumbar al gobierno del presidente Biden porque no resuelve el problema de la pandemia del coronavirus, o porque no resuelve el problema del desempleo, porque no resuelve el problema de la dificultad económica. Traidores, enemigos del país, enemigos del pueblo. Bueno, eso ha hecho esa oposición venezolana, que se ha ido a Colombia a pedir injerencismo, guerra, muerte, que se ha ido a los Estados Unidos a pedir intervención, que estaban aliados con el señor Trump para atacar, invadir a Venezuela. Eso ha hecho a esa oposición. Esa oposición que se acerca al señor Duque, que es un irresponsable, que es un gobierno que asesina a los líderes sociales, a los luchadores por los derechos humanos en Colombia, que es un gobierno que se empeña en perseguir a su propio pueblo. Casi 10 millones de colombianos viven desplazados internos en su país. En Venezuela con nosotros conviven más de 5 millones, 6 millones de venezolanos de origen colombiano. Y esos pseudo líderes o supuestos líderes políticos venezolanos se van a Colombia a sentarse con el señor Duque, no a sentarse con el pueblo colombiano, que es nuestro pueblo hermano, sino a sentarse con el desgobierno del señor Duque para diseñar un ataque contra Venezuela y el pueblo venezolano, que lo único que traía es muerte, destrucción y tristeza. Nosotros los hemos sacado de eso y los hemos acercado a una mesa de diálogo para congeniar soluciones. Y que no nos estemos reuniendo hoy no quiere decir que el presidente Nicolás Maduro no esté comprometido con el diálogo. Lo dice una y otra vez, repetidas veces. Siempre está comprometido el presidente Nicolás Maduro con el diálogo, con el entendimiento, con la solución. ¿Por qué? Porque su gestión de gobierno es para facilitar y mejorar la vida y construir la dignidad de la vida o la dignificación de la vida de todos los venezolanos. Esa es la verdad. Lo otro, la otra opción está disociada. La otra opción es guerrerista, es de muerte, es de tristeza, es de destrucción, es de injerencismo extranjero. Con eso simplemente se autoeliminan y se convierten en enemigos del pueblo y enemigos de Venezuela. Спасибо. И последний, видимо, вопрос, поскольку, чтобы не затягивать. Muchas gracias. Yo creo que será la última pregunta del señor Schweitzer, por favor. Господин министр, добрый день. Su Excelencia, señor ministro, buenos días. Ваше превосходительство, добрый день. Большое спасибо за ваше выступление. Muchas gracias por su intervención y por la información, por el discurso histórico que nos explica en gran parte. Nos da respuestas a muchas preguntas y la posición de Venezuela la explica también. Me gustaría preguntarle otra cosa. Usted ha mencionado en su discurso el hecho de que Venezuela ve como una necesidad la diversificación del número de sus socios y busca la cooperación con otros países, tanto con Rusia como con otros países. Usted ha mencionado países de África, China, y yo como la persona responsable por el continente africano, llevo más de 12 años trabajando en ello. ¿Ustedes ven las posibilidades de la cooperación tripartita entre Rusia, Venezuela y África, siendo Rusia y Venezuela miembros de OPEP? Y además tienen una historia colosal de actuación en el mercado petrolero, y tomando en consideración que Rusia ha declarado que vuelve a África para buscar la cooperación económica, social, civil. ¿Ha pensado usted alguna vez en la posibilidad de cooperación tripartita entre Rusia, Venezuela y África? Porque lo de integrar a veces resulta mucho más difícil que lo de desintegrar, y no todo el mundo lo entiende. На территории континента. Y los demás actores que están en el territorio de África pues ocuparán una posición negativa respecto a la vuelta de Rusia a África.
porque ahora ya están muy preocupados por ello y yo creo que una unión entre Rusia y Venezuela en cooperación con estados petroleros africanos puede provocar una preocupación muy profunda en esos actores. Pues les puede resultar interesante, no sé si usted lo ha hablado con su homólogo, señor Lavrov, y otra observación muy corta, este tipo de cooperación también es posible con China y con la Unión Económica Euroasiática. Probablemente eso también resulta interesante para Venezuela o ya están cooperando y nos puede comentar algo al respecto. Gracias. Qué buena pregunta. Esa pregunta es tan buena que con esa pregunta podremos hacer una charla. Una charla larga. Sí, ¿verdad? Me tienen que invitar una próxima vez para hablar de eso. Yo soy un convencido de la triangulación de proyectos de acercamiento político y de negocio. Es bueno eso, es importante. Yo de eso he hablado mucho más desde la triangulación Venezuela, China, África, porque vengo de ser embajador de Venezuela en China. Y por eso he hablado mucho antes de República Bolivariana de Venezuela, República Popular de China y África. Y también tiene que ver con la presencia importante de empresas y de inversión y de desarrollo de China en varios países africanos y en Venezuela. Grande, importante. Pero nosotros estamos solicitando, aquí está nuestro embajador de Venezuela ante la Federación de Rusia, nosotros estamos solicitando nuestra participación en el foro euroasiático. Hemos solicitado la participación. Lo que yo hablé con el canciller Lavrov en privado es privado, pero le puedo decir que hablé con él de nuestro interés en participar en ese grupo. Venezuela quiere estar allí. Venezuela sabe que desde allí podemos desarrollar un trabajo útil para todos, para esos países o todos los países del grupo, para Rusia y para Venezuela. Nosotros tenemos unas relaciones muy importantes con los países africanos. En los 22 últimos años de Revolución Bolivariana nos hemos acercado mucho a África. Pero es bueno que usted sepa, y ahí también tendría que hablar historia, que nosotros consideramos a África como la madre África. Es parte de nuestros genes África. Por un acontecimiento originalmente muy triste, nefasto, como fue el tráfico de esclavos africanos por las potencias europeas hacia América. Pero a partir de ahí se construye una ruta maravillosa de sincretismo, de mestizaje, y somos en un gran porcentaje los latinoamericanos, africanos también. Esa es una base social, cultural, que nos acerca a África. Sentimos África inmediatamente en nuestras venas, en nuestra sangre. Pero además hay encuentros importantes en el negocio petrolero, por ejemplo. Nosotros tenemos relaciones muy importantes con países petroleros de África. Pero además hemos ofrecido, y lo hice yo ahorita mucho en la Asamblea General de la Nación Unida, hemos ofrecido asesoría en el negocio petrolero a muchos nuevos productores de petróleo en África. Porque como dije antes, tenemos una historia de 100 años de producción petrolera. Hace más de 100 años nosotros estamos produciendo petróleo. Y en la primera mitad del siglo pasado, Venezuela fue el primer productor de petróleo de todo el planeta, antes de que apareciera el petróleo del Medio Oriente. Por muchos años fuimos el número 1 de producción de petróleo en el mundo. Y tenemos entonces un conocimiento acumulado en el negocio petrolero muy grande, y lo hemos ofrecido a los países hermanos de África, a varios. Yo me entrevisté por lo menos con 40 jefes de delegaciones en las Naciones Unidas, y la mayoría de ellos, no mentira, más de 50, la mayoría de ellos países africanos. Y el tema energético estuvo siempre presente. Queremos asesorarlo. Queremos asesorarlo no solamente en la explotación y en la producción, sino también en la construcción legal de la propiedad o de la titularidad de la explotación. Porque nosotros sufrimos mucho del abuso que impusieron las compañías transnacionales norteamericanas en Venezuela. Ellos impusieron una ruta donde todo era para las transnacionales y era casi nada
para el pueblo venezolano. Nosotros no queremos que África sufra esa misma ruta y le hemos ofrecido nuestra asesoría legal y profunda para que sepan construir sus relaciones comerciales y sus relaciones de alianzas o de joint ventures para la explotación, la producción y la inversión en sus reservas y en sus recursos petroleros y energéticos. Yo creo que hacer eso entre Rusia y Venezuela es ganar y tiene un potencial inmenso. Hay muchos países en África que tienen grandes recursos energéticos, de esos que también conoce muy bien Rusia, petróleo y gas natural. Yo creo que una alianza entre empresas venezolanas y empresas rusas con empresas de esos países en África puede ser una ruta ganar para todos nosotros. Estoy convencido y creo que eso es una buena idea. Por eso le digo que es algo que tenemos que hablar en extenso. Así que muchas gracias por su importante pregunta. Огромное спасибо вам. Muchísimas gracias a usted, señor ministro, tanto en nombre del Club de Discusiones Internacionales Valdai, en nombre de todos los participantes y de la audiencia que seguía nuestra discusión en línea. Le deseo suerte y éxitos en su trabajo muy duro y le deseo que todo salga bien a usted y a Venezuela. Gracias. Muchas gracias.